La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Estamos aquí para hacer la presentación del libro Diálogos psicoanalíticos, amor, desamor y vínculos de amistad en la contemporaneidad. Esta es una colaboración que realizamos el maestro Jesús Serrano, quien se encuentra con nosotros. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Jesús Serrano Ruiz, soy maestro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el área académica de Psicología y Gerontología. Les agradezco mucho que estén aquí. También se encuentra con nosotros el doctor José Eduardo Tapan Merino, quien es integrante de Canal Freudiano y además un psicoanalista muy reconocido, y nos da muchísimo gusto que también pueda acompañarnos esta tarde. Y bueno, yo me presento, soy la doctora Antonia Iglesias, soy profesora investigadora de tiempo completo del área académica de psicología. Y bueno, pues les queremos compartir que el maestro Jesús y yo coordinamos la compilación de una serie de textos en este libro que tiene como tal un tema muy interesante, que es el tema del amor, y también su contraparte, el desamor. Y por supuesto, otra forma de afecto amoroso tiene que ver con la amistad. Es por eso que decidimos titular este libro Diálogos psicoanalíticos, amor, desamor y vínculos de amistad en la contemporaneidad, considerando que el psicoanálisis es nuestro campo teórico desde el cual vamos a discutir, analizar este texto. Por otro lado, también queremos compartirles que este texto se hizo en colaboración con Canal Freudiano. Y bueno, Canal Freudiano es un colectivo que nos conformamos en un primer momento cuestionándonos el tema de la violencia. Sabemos que ha habido un aumento evidente de manifestaciones de violencia y por supuesto nos damos cuenta de que es muy compleja su comprensión. Por supuesto que una sola arista resulta insuficiente para pensar este tema y sobre todo para dar respuesta a tan complicado fenómeno. Fue por ello que en el inicio de la conformación de este colectivo de Canal Freudiano, pensamos en la posibilidad de mirar desde diferentes perspectivas y no únicamente desde el campo psicoanalítico. Si bien nuestra formación de muchos de nosotros atraviesa por el campo teórico psicoanalítico y por el campo clínico, pensamos que desde este lugar se pueden aportar elementos para profundizar, repensar este fenómeno y sobre todo considerando que es una situación a la cual nosotros no debemos ser indiferentes y por supuesto que debemos todos preocuparnos. Fue por eso que de alguna manera, en una forma real y simbólica, propusimos sacar al psicoanálisis del consultorio y metafóricamente poner en el diván las nuevas complejidades. Para ello, entonces, decidimos utilizar el formato de coloquios y nuestra apuesta fue un diálogo no solo intrapsicoanalistas, sino sobre todo escuchando a otras disciplinas. La escucha de lo que tienen que también plantear, no solo desde diferentes campos disciplinarios, sino algo que nos pareció muy importante y muy interesante es que los jóvenes universitarios puedan ser escuchados y nosotros escucharlos a ellos. Fue por eso que decidimos abrir espacios en las universidades para poder compartir
con ellos y para poder pensar no solo teóricamente, sino para poder intentar dilucidar la opacidad de tan complejos fenómenos como es la violencia y como es, por supuesto, también el tema del amor. Fue así que nuestro primer coloquio abordó este tema, el tema de la violencia. Y en ese tuvimos, nuestra sede fue la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y entonces ahí tuvimos también la escucha y los posicionamientos de los jóvenes de esa universidad ante este tema de la violencia. Y luego tuvimos un segundo coloquio, ¿verdad, Jesús? Sí, claro, este segundo coloquio fue en la ciudad de Querétaro, que tuvo lugar en el 2018, que precisamente se abordaba el tema de lo educativo, ¿no? Y los lazos sociales. ¿Cómo piensa el psicoanálisis de alguna manera estos vínculos o cómo se van transformando estos vínculos tanto en el terreno educativo como en los vínculos sociales? Entonces, nos preguntábamos, nos cuestionábamos, pero también escuchábamos al público que era en su gran mayoría estudiantes, porque una apuesta importante del colectivo Canal Freudiano es precisamente escuchar, ¿ah? Que básicamente es la propuesta del psicoanálisis, escuchar al otro. En ese sentido, las propuestas de los coloquios van hacia allá, ¿no? No solamente la conversación entre nosotros, sino también el escuchar a los jóvenes que precisamente son los que están viviendo en su cotidianidad, en espacios educativos, en espacios también sociales. Y bueno, derivado de estos coloquios, lo que quisimos fue realizar una serie de publicaciones, producto precisamente de la comprensión, del análisis, de los cuestionamientos que se daban dentro de estos coloquios. Y por ello es que en este tercer coloquio tomamos la apuesta de escribir sobre el tema del amor. Algo por el cual sin duda todos hemos atravesado y sin duda también hemos atravesado por su contraparte el desamor. Estoy segura que absolutamente cada uno de nosotros ha tenido alguna vivencia respecto a esto. Entonces, en el tercer coloquio que celebramos aquí en Pachuca, este fue el eje de trabajo porque a todos nos toca, a todos nos atraviesa. Como les mencionaba, también quisimos incluir una parte, o más bien, otra forma de afecto que tiene que ver con la amistad. Dentro de las múltiples posibilidades que podemos considerar para pensar el tema, pensamos que el campo psicoanalítico tiene una manera muy particular de comprender, de analizar, de proponer la descripción por un lado, pero también probablemente incluso la metaforización del tema del amor y del desamor. Y para ello tuvimos diferentes ejes de trabajo que son precisamente los campos que están dentro del libro. Y, no, y empezamos con uno muy importante, o sea, incluimos una mesa sobre amor, desamor y redes sociales, porque pensamos que es muy relevante ir trabajando e ir revisando cómo ha cambiado este tipo de vínculos, cómo ha cambiado el amor y el desamor a partir de cada vez la más preponderante relación con las redes sociales y como una forma, digamos, de contacto inmediato, por un lado, pero también hasta cierto punto de su contraparte, de poco contacto. Encontramos muchas relaciones de personas que ni siquiera ya se conocen físicamente, pero que mantienen un vínculo amoroso o incluso esta parte del desamor se da a partir de las redes sociales, a partir de me terminó solo por un texto,
¿no? Un mensaje de texto, ni siquiera pudo verme personalmente. Son circunstancias que se están poniendo en juego y entonces quisimos incluir esta parte de las redes sociales como un punto central de la contemporaneidad, porque como les dijimos al inicio, mucho de la apuesta de este libro tiene que ver con el amor desamor, que es un tema que ha sido escrito, yo creo que desde que el ser humano está, pero quisimos incluir esta parte de la contemporaneidad. Eso fue un primer eje. Otro eje tenía que ver con la parte del amor de transferencia en los nuevos vínculos sociales y amorosos, que fue uno de los ejes con los que Jesús también estuvo colaborando. No sé si nos quieras comentar al respecto. Sí, claro. Freud en 1915 escribe un texto que se llama Amor de transferencia. En este texto precisamente Freud va a elaborar qué es eso a lo que los psicoanalistas llaman transferencia. No porque en 1915 se haya dado este fenómeno, ¿no? Porque existen ya en los historiales clínicos freudianos, en el caso Dora, que es un caso paradigmático, precisamente vínculos transferenciales, es decir, vínculos de amor que el paciente coloca en el analista y que a la luz del psicoanálisis tiene que ser interpretado. ¿Por qué? Porque hablar de amor, de transferencia, es hablar de una clínica, es decir, hablar de la interpretación de lo que está pasando con el paciente, con sus afectos y cómo esos afectos se ponen en juego en el vínculo con el analista. Es decir, la transferencia entonces se propone como un afecto que se coloca en el analista, pero que no le corresponde al analista. Y en ese sentido, ese vínculo transferencial que se tiene, ese vínculo amoroso, porque en varios casos ese vínculo transferencial se manifiesta desde un lado amoroso. Es decir, se puede presentar de una manera hostil, de una manera agresiva, pero también de una manera amorosa. Y que el propio Freud nos advierte precisamente que no tenemos que irnos con la idea de, bueno, es que la paciente se ha enamorado de nosotros, porque entonces eso más que ser un vínculo transferencial que nos lleve a interpretar, se va a convertir en una transferencia, en una resistencia, perdón. Esa transferencia se convierte en resistencia si no se analiza. Entonces, un poco esta mesa versa precisamente entre cómo la transferencia es una vía para poder llevar el análisis o cómo la propia transferencia también se puede presentar como una resistencia en este vínculo del analista y del paciente que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, este capítulo del libro, esta mesa, precisamente versa sobre todos esos vínculos que se pueden presentar en la clínica psicoanalítica. Y bueno, la pregunta que nos hacemos es, ¿se ha transformado en algo el trabajo en la clínica o cómo podemos pensarlo en esta contemporaneidad? Y bueno, otro eje de trabajo que ustedes también van a encontrar en el libro, con textos muy interesantes, cada uno de estos ejes tiene a su vez diferentes capítulos, diferentes textos para reflexionar sobre el eje general, es el tema de la violencia y la perversión en los vínculos amorosos. Como ya advertíamos al inicio de esta presentación, el aumento en la incidencia de la violencia se ha manifestado de diversas maneras. Y entonces eso incluso se identificó porque cuando hicimos la apertura hacia los integrantes de Canal Freudiano, no es gratuito señalar que este eje fue el que más trabajos tuvo. ¿Por qué? Porque precisamente son muchas de estas manifestaciones de la violencia y de la perversión que se estaban encontrando dentro de la clínica. Entonces, estamos seguros que pensar sobre el tema nos permitirá
también en un primer momento identificar aspectos que están pasando en la clínica que los pacientes traen respecto a vínculos amorosos atravesados por la violencia y que, bueno, además se ha vuelto muy común, hablando de los jóvenes, esta parte de tengo una relación tóxica o es una persona tóxica. Esta apuesta de ir entendiendo o ir comprendiendo primeramente estos temas vinculados a la clínica nos posibilita el poder también, por otro lado, ir buscando, por un lado, comprensiones de lo que está sucediendo, pero también, a su vez, formas de intervenir. Eso es una parte relevante. Otro eje que nosotros abordamos tiene que ver con, sabemos, ¿no? Sabemos de que la falta de amor sin duda es dolorosa. ¿A quién no nos ha dolido no sabernos amados, ¿no? Siempre algo que se busca del amor es que nunca falte y que sea suficiente. ¿Sí? Entendiendo que, bueno, o sea, eso es casi imposible, ¿no? Que es suficiente. Pero también sabemos, así que como la falta de amor puede ser dolorosa y puede ser dañina, su exceso también lo es. Entonces, abordamos un eje sobre el amor en exceso. Particularmente, uno de los textos, o varios de los textos, hablan sobre el estrago materno y la relación familiar. Ese es un eje interesante, con trabajos muy interesantes respecto a esta parte desbordada del amor que también resulta dañina, que también puede resultar dolorosa y que también puede imposibilitar un vínculo. Final, otro tercer eje fue sobre el lazo paterno, ¿no? Y bueno, en ese eje fue en el que Jesús colaboró más aún porque fue la mesa en la que incluso él tiene un capítulo que va a compartirnos ahora. Sí, el tema del amor de la madre hacia los hijos, creo que es un tema que de alguna manera se sabe, ¿no? Se han escrito canciones, se han hecho películas sobre cómo es el amor de la madre, cómo este amor desbordado se presenta para con los hijos. Y de pronto uno se puede llegar a cuestionar, bueno, pero ¿y en dónde está el amor del padre, no? O sea, ¿en dónde queda precisamente ese vínculo afectivo entre el padre y los hijos? En este sentido, la propuesta del texto, que además lo titulo El amor de la madre es el más grande de todos los amores, como esta canción, esta cumbia, y el amor del padre, es decir, ¿en dónde queda el amor del padre? ¿Hay un amor del padre o no hay amor del padre? ¿Sí? Porque de alguna manera estamos inmersos en un discurso social, ¿sí? Pero también estamos hablando de una situación de la propia naturaleza, es decir, el texto va a abordar una parte social, es decir, cómo se concibe la figura paterna desde el ámbito social, pero también cómo se concibe la figura paterna hablando desde la naturaleza. Es decir, cuando nosotros pensamos en los animales, un animal específicamente vamos a pensar en el tema de los jaguares, los guepardos, perdón, los guepardos. ¿Qué hace un guepardo? Un guepardo macho ve a una gueparda hembra, empiezan a procrear, una vez que procrean, el macho se va y nunca jamás vuelve a ver a sus hijos. Es más, nunca jamás vuelve a ver a su pareja con la cual procreó a sus hijos. ¿Sí? Eso pasa en la naturaleza. Con los leones, ¿qué es lo que pasa? Cuando un león mata al líder de una manada, lo que va a hacer es que va y mata precisamente a los cachorros del melena anterior, ¿sí? Del macho anterior. Entonces, si lo vamos pensando, la naturaleza puede ser muy cruel, ¿sí? Y pareciera que no hay un vínculo paterno entre los
los animales machos y las crías. Pero también tenemos el caso, por ejemplo, de los pulpos, que si bien es cierto, ellos no engendran a los pulpitos, ¿sí? Ellos son los que se encargan de los cuidados. Entonces, están estos dos puntos, ¿no? Ahora vamos al terreno social, a ver qué pasa en lo social. En lo social se cree que justamente el amor inmenso lo tiene la madre hacia los hijos, ¿no? Y entonces, a veces pareciera que la figura paterna es únicamente el proveedor, ¿no? Y que de alguna forma hay actividades específicas que le corresponden a la figura masculina. ¿No? Pero un poco sobre lo que yo me cuestiono en este texto es, bueno, pero a ver, ¿y será que siempre es así? ¿Y será que la figura paterna constantemente es esta figura únicamente proveedora? ¿O en dónde está? ¿No? Y entonces comienzo a investigar, ¿sí? Y tomo como ejemplo, en un primer momento, a la figura materna, es decir, a esta figura amorosa. Y voy encontrando, ¿no?, los relatos de las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, ¿no?, en Argentina. Ustedes saben que en la década de los 70 hubo una dictadura en Argentina, muchos argentinos se vienen a exiliar a México, no, más bien muchos argentinos exiliados de Argentina llegan a México, ¿no? Entonces, en la Plaza de Mayo, lo que hacían las abuelas y las madres eran precisamente protestar por la desaparición forzada de los hijos. ¿Y el padre en dónde estaba? Bueno, los padres a veces también eran desaparecidos o estaban detrás de las madres, ¿no? Pero ¿en dónde queda de todas maneras esa figura paterna? ¿Sí? Es la pregunta, es lo que yo me cuestiono. Y entonces encuentro que ante situaciones igual de traumáticas, de las cuales puede dar cuenta una mujer, pues también un hombre puede dar cuenta de ese amor inmenso. Y entonces empiezo a investigar y me encuentro a un autor argentino, Juan Gelman. Juan Gelman es un poeta, escritor argentino que radica aquí en México por muchos años, a partir de la dictadura en los años 70. ¿Qué es lo que pasa con Juan Gelman? Con Juan Gelman lo que va a ocurrir es que él sale de Argentina porque lo están buscando, pero su hijo no alcanza a salir, y entonces se llevan o desaparecen tanto a su hijo como a su nuera. En ese tiempo, su nuera estaba embarazada, ¿sí? Y bueno, se la llevan. Ajá. Él no sabe qué es lo que pasa, ni con su hijo, ni con su nuera, ni con ese niño que precisamente estaba en el vientre de su nuera, ¿no?, de la esposa de su hijo. ¿Qué es lo que pasa? Que Juan Gelman comienza a buscar, encuentra los restos de su hijo, ¿no? Encuentra los restos de su nuera, y no les voy a decir qué pasa con ese bebé, que no sabemos qué fue lo que pasó con ese bebé. Los invito a que lean el capítulo del libro para que puedan darse cuenta de qué es lo que pasa, ¿no? Pero precisamente da cuenta de cómo Juan Gelman manda una carta a la ONU para hacer presión contra los gobiernos de esa época, precisamente para poder rescatar, ¿no?, o poder saber qué fue lo que ocurrió con los restos de su hijo y qué fue lo que ocurrió, si es que ocurrió algo, con ese bebé que todavía aún no nacía, ¿no? Y ya para terminar, denme la oportunidad rápidamente de buscar un pequeño fragmento que me gustaría compartirles de lo que escribí, porque me parece que va muy ad hoc con lo que estamos hablando, ¿no? Un segundo nada más para terminar con lo que Juan Gelman le escribe unas palabras a su hijo cuando lo encuentra o sabe del paradero de su hijo, ¿sí? Y dice Juan Gelman lo siguiente: el hecho de haber encontrado los restos de mi hijo y de haber podido enterrarlos cerca de donde descansan mis padres, me trajo un cierto alivio. El dolor no desapareció, pero sí se mitigó. Puedo vivir mejor con el porqué. Sé que hay un lugar donde está su memoria. Es además la reinstalación de alguien
no solo en su propia historia, sino en la historia de la civilización, en la historia de nuestra cultura. Es imposible que alguien desaparezca. El derecho a una tumba es el derecho tal vez más elemental que cada ser humano que vive del fondo de los siglos. La crueldad de mantener a los familiares a oscuras y que eso alimenta a veces cierta esperanza, me parece una continuación terrible de la represión misma. Juan Gelman. Y bueno, también dentro de esta mesa tan interesante, que además déjenme compartirles que así como les decía que el eje de violencia fue el que mayor número de trabajos albergó, también sucedió que con este eje de el amor del padre fue el que en un primer momento tenía menos trabajo. Pero, y que curiosamente, bueno, solo los papás fueron los que tomaron ahí un lugar y decidieron escribir desde su experiencia, decidieron escribir desde sus cuestionamientos, decidieron escribir desde su propio posicionamiento. Y en esta mesa también colaboró el doctor José Eduardo Tappan con un texto muy interesante que se llama En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y él va a compartirnos de qué trata este texto. ¿Qué tal? Mi nombre es José Eduardo Tappan y les voy a hablar de mi artículo que aparece en la compilación Diálogos psicoanalíticos, amor, desamor y vínculos de amistad en la contemporaneidad. Mi artículo tiene que ver con la idea de lo que representa el padre para el psicoanálisis. Es decir, no se trata ya solo del modelo del complejo de Edipo, en este sentido donde el personaje papá tiene un papel o un rol importante, así como el personaje mamá, con la criatura, en donde el hijo se va a identificar necesariamente con, digamos, en este sentido de si hay un Edipo que siga, digamos, los cánones tradicionales, va a tomar, si es niño, va a tomar como objeto de amor a la madre y va a tomar como objeto de identificación al padre, y la niña, como sabemos, lo que hace es esta parte de tomar como objeto de identificación a la madre y como objeto de amor al padre. Lo interesante de esto es, sabemos que esta idea es una idea muy difundida del Edipo, en donde se trata de personajes, de roles, de protagonistas. Lacan, tempranamente, lo que propone es que se trata de una función, es decir, de una condición que permita a la criatura separarse de lo uno, de lo mismo, que es la madre. En ese sentido, esa función la va a poder ejercer no necesariamente una persona, puede ser una institución, puede ser el trabajo, puede ser una pasión, aquello que separe a la madre del hijo. En ese sentido, ese sentido de separación tiene que tener, digamos, el suficiente peso y la suficiente importancia para que sea auténticamente algo que haga que la criatura esté de alguna manera como compitiendo con eso. No se trata solamente como de generar un espacio, sino de un espacio con un peso, con una, si quieren, con una dignidad. Eso es la función paterna. Y si se realiza esta función, lo que va a inscribir es un sentido de metáfora, es decir, que la criatura que estaba apegado a la madre pueda de alguna forma desapegarse en ese mismo sentido, y entonces que este otro personaje tenga de alguna manera ese mismo peso y esa misma dignidad, y eso ya inscribiría algo que Lacan llamó metáfora paterna. Así, entre la función paterna, la metáfora paterna, se inscribe en la criatura lo que se llama el nombre del padre. Nombre del padre en francés significa nom du père, significa apellido, es decir, la inscripción de un linaje. Desde un trabajo muy temprano de Lacan, que se llamó La Familia, que era una serie de aportes que había escrito él para una enciclopedia, propone que un elemento esencial de los humanos es que las criaturas al nacer en el reino de la naturaleza están 100% apegados o relacionados a lo que es la madre. Pero en el reino humano, lo que es interesante es que la criatura al nacer se le va a asignar, se le va a dar un apellido, y ese apellido lo va a inscribir en el linaje del padre.
En ese sentido ya es propiedad de esa serie de, digamos, de historias, de fantasías, de fantasmas, de expectativas, pero que corresponden al linaje del padre. Esa idea va a ir cambiando, o sea, el peso, digamos, va a seguir conservando el nombre del padre, pero las operaciones van a ser diferentes. Ya hacia 1953, Lacan empieza a advertir que se trata no de un personaje, sino de una función, como decíamos. Y esa función de corte, al inscribir el significante en nombre del padre, ese significante en nombre del padre lo que crea es el universo simbólico y del lenguaje. Ese significante en nombre del padre es un significante que se va a replicar en los otros significantes. Un significante que en sí mismo no significa nada, más que diferencia. Diferencia en sí mismo y diferencia entre los otros significantes. Así, lo relevante de esta operación es que es aquello que genera las condiciones y las bases de la subjetividad humana. Eso es lo que va a hacer que una criatura, digamos, devenga sujeto en términos lacanianos, que significa que esté sujetado, que esté sujeto al orden simbólico. Es decir, ya no se trata simple y sencillamente de un ente o de un ser biológico, sino de una producción del orden simbólico, que queda sujetado al orden simbólico y por lo mismo, en este sentido, su libertad desaparece en tanto el sujetamiento al orden simbólico. Ese orden simbólico, esencialmente, en Lacan, está construido a partir del lenguaje. Así, entonces, Lacan dice, el inconsciente está estructurado como un lenguaje que es inscrito por este principal operador, que es el significante en nombre del padre, que necesariamente implica una lógica binaria, porque al haber una diferencia, va a haber una diferencia que opera entre lo mismo y lo distinto, entre sí y no, entre bueno y malo. Entonces esa operación es precisamente lo que se va a replicar, ¿no? Esa es la condición de posibilidad del significante en nombre del Padre, su posibilidad de replicarse sin que estrictamente signifique nada, sino que se le pueda adjudicar ese tipo de características. En este sentido, ya hacia el seminario 4, Lacan, relaciones de objeto, Lacan muestra una diferencia, por ejemplo, el pequeño Juanito, cuando está hablando de la importancia del padre, dice, pensemos, por ejemplo, en el caso de esta madre que está invitando a Juanito a poder pasar la noche en su cama, a que el orden de la diferencia del corte no sea algo que sea verdaderamente labrado, grabado, inscrito, y queda necesariamente, según Freud, según Lacan, una dimensión de angustia, porque es algo que anhela, pero algo que al mismo tiempo, si se apega a eso, desaparece, porque su condición de ser es en tanto diferente, en tanto desemejante, mientras que la invitación a permanecer en esa proximidad es lo que amenaza, ¿no? Ese sentido de distancia. Es así que entonces fabrica algo que Lacan llama un instrumento para salvaguardar su integridad psíquica, que es esta parte de la fobia, y allí en ese momento lo que está diciendo es que lo que faltó en esa operación era un padre. Fíjense qué interesante, o sea, ya hay significante en nombre del padre, eso está inscrito, está esta relación en donde de alguna forma, a partir de la ley, a partir de una serie de principios, la criatura está, digamos, tocada por la dimensión del padre simbólico. Sin embargo, lo que dice es el pobre hombre que está ahí tropezándose, el pobre hombre que es, para ponerlo así, el papá, el personaje, el actor de ese tipo de cosas, ese es el padre real en ese momento, que es un pobre hombre que no está pudiendo ponerle un límite a la madre. Y entonces ahí lo que aparece es el padre imaginario. En ese sentido, el padre imaginario, que es el soporte de la operación, el soporte que le puede garantizar en este sentido a Juanito no ser devorado por este sentido de la mismidad. Y ese lo representaba Freud, porque no podemos olvidar que Freud fue analista de la mamá y de alguna forma era el maestro del papá, a quien el papá de Juanito siempre llevaba una bitácora de todo lo que hacía Juanito para mostrárselo a su maestro porque quería halagarlo, ¿no? Entonces, en una visita ve a Freud y Freud le dice, sabía yo que llegaría un niño
que amaría demasiado a su madre y que tendría una hostilidad a su padre, cosa que se equivoca porque no era así, pero finalmente es el antibiótico que se explica siempre en este Edipo freudiano, y donde entonces aquí lo que es relevante es que él queda, Freud, por el papel que tiene para los papás, como este padre imaginario para Juanito. Entonces, si vemos toda esta cuestión, hay también la idea, se habló de lo que era las suplencias del nombre del padre, y que apela de alguna forma cuando este agente, este operador de la función, no puede operarla claramente, entonces se tiene que apuntalar en otra serie de cosas, como por ejemplo la religión, las aficiones, todas aquellas cosas que de alguna forma juegan un sentido de suplencia, en tanto sí generen esta separación, sí generen ese corte, pero obviamente no representado, no apuntalado una figura parental, ¿no? En el sentido imaginario, sino en estas otras cosas, pero que tienen suficiente peso e importancia para que el niño quede atrapado a eso, quede fijado, que hay algo que tiene el interés de la madre de lo que lo concierne. Eso entonces es cuando se habla de las suplencias del nombre del padre, ¿no? Finalmente, el artículo muestra también cómo esta propuesta del padre debe ser examinada siempre en estos tres registros: lo real, lo simbólico y lo imaginario. Pero no pensado solo como se pensó en un principio, como en el Seminario 4, en donde está claramente Freud es el padre imaginario, el pobre hombre que se tropieza ahí con sus cosas es el padre real, y el padre simbólico es aquel que ya está inscrito con un apellido, con una serie de cuestiones, que está generando la posibilidad de que Juanito haya un deseo que le ayuda a construir una fobia, ¿de acuerdo? Sino pensar que simultáneamente toda esa serie de planos, es decir, el pobre hombre está en lo real, lo simbólico y lo imaginario, Freud está en lo real, simbólico y lo imaginario, y esa serie de inscripciones están en lo real, simbólico y lo imaginario. Es decir, el despliegue ya de lo que podríamos pensar, las consideraciones de lo que es un padre en la actualidad, tiene que necesariamente ir más allá del papel, del rol, del protagonista, para inscribir toda esta serie de operaciones de carácter real, simbólico e imaginario, para que podamos dar cuenta de la complejidad del asunto. Muchas gracias, los invito a que lean mi artículo y desde luego que lean todo el libro. Sé que lo disfrutarán mucho. Gracias. Bueno, finalmente, el último eje de trabajo en las mesas del coloquio que forma parte de este libro es el de la amistad. Y cuando estábamos organizando el coloquio nos dimos cuenta que habíamos hablado de amor, desamor, pero que el vínculo de amistad también atraviesa por este afecto, por ambos, por el del amor y el del desamor, el del desencuentro, el del desencanto, el de la desilusión. Y incluimos este eje, el lazo de amistad, permanencias y cambios en el siglo XXI. Y bueno, sobre este texto estuvimos colaborando varios de los integrantes de Canal Freudiano, ¿no? Yo en particular decidí escribir un texto titulado Amigobios, nuevos formatos de la amistad, y hacernos este cuestionamiento. ¿Son nuevos formatos o son formatos que ya han estado desde siempre, pero que están teniendo una particularidad, ¿no? Advertimos, digamos, que en la actualidad no se presenta una línea claramente divisoria entre lo que es el amor y lo que es amistad. De alguna manera se ha disipado, ¿no? Preguntándonos si estas son nuevas formas de amistad o nuevas formas de amor. Es a partir de este cuestionamiento que vamos reflexionando sobre el tema. Mucho de este tema también, como les comentábamos al inicio, está atravesado por los cuestionamientos y los discursos de los jóvenes, ¿no? Donde ellos nos van dando o nos comparten frases, ¿no? Como son casi novios, pero en realidad son amigos, ellos traen una onda, pero no son novios. Es decir,
hay toda una forma de relacionarse y estas expresiones están presentes en el discurso de los universitarios con quienes vamos conviviendo. No quiere decir, digamos, que este tipo de vínculos no se hayan presentado desde siempre, ¿no? Los amigos con derechos siempre han estado ahí, pero lo que sí es cierto es que antes había una serie de ideales relacionados con la amistad, relacionados con el amor, que cada vez en la actualidad se empiezan a tener límites más difusos y parece que hay la posibilidad de transitar de un campo a otro. Incluso se ha dado apertura a una serie de clasificaciones que muestran las fronteras tan difusas que se han dado en estos vínculos de amistad. Algunas de estas relaciones que podríamos llamar posmodernas, ¿no? Como por eso le denominamos aquí nuevos formatos a estas relaciones amorosas, pues tienen que ver con las relaciones poliamorosas, flexisexuales, relaciones híbrido. Y bueno, pues ustedes van a encontrar dentro de este capítulo estos elementos que pueden profundizar y en ir pensando cuál es la diferencia entre la amistad y el amor. Y por qué actualmente algo que sí se plantea como un ideal es la idea de que haya una relación donde no haya ningún tipo de compromiso, donde no se permita, o bueno, más bien, no se permita la posibilidad de que aparentemente se establezca el afecto amoroso y habría que pensar por qué qué de interesante puede tener una relación donde no haya un vínculo cercano, donde no haya un compromiso y donde aparentemente no haya una relación que comprometa a uno a otro, pero que se tengan ambas posibilidades, la posibilidad de tener a un amigo, pero también la posibilidad de tener una sexualidad. Es por ello que en este texto van a encontrar, creo yo, temas interesantes, ¿no? Vinculados también con estas nuevas formas actuales de hacer el menor esfuerzo posible, de sentir lo menos posible, de obtener las cosas más rápido. Y bueno, esto es lo que nos vamos cuestionando en este trabajo, que espero que les resulte interesante, y finalmente abordamos la parte de qué dice el psicoanálisis de estos encuentros casuales y esporádicos, pero que están presentes y cuál es el sentido de este tipo de relaciones y el sentido de este tipo de vínculos y cómo han cambiado estos ideales y cómo han cambiado la forma de relacionarse. Bueno, pues sobre esto ustedes van a encontrar en este libro. Para nosotros es un gusto compartirlo con ustedes, compartir este trabajo que ha sido muy interesante, pero que además incluye a muchos psicoanalistas que tomaron la apuesta por escribir sobre el amor como una ideación, un ideal, una ilusión, una metáfora y sobre todo cómo esto va construyendo comprensiones de un tema tan interesante. Ya les decíamos que este es el resultado de ese coloquio que celebramos aquí en Hidalgo y bueno, pues nos da muchísimo gusto compartirlo con ustedes ahora y los invitamos a adquirir el libro, a leerlo. También les invitamos a seguir en la FUL de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a quienes agradecemos profundamente pues todos los esfuerzos que hace por continuar estas ediciones de la Feria Universitaria del Libro, ahora en estos formatos virtuales, pero que nos siguen posibilitando compartir con ustedes los trabajos que vamos haciendo.
les invitamos también a que puedan continuar en las redes sociales. No sé, Jesús, si tú quieras comentar algo para cerrar esta presentación del libro. Sí, pues hacerles la invitación a que sigan todas las actividades de la FUL. Agradecer a la universidad por este espacio que nos brinda para poder presentar este texto y invitarlos a que lo puedan leer. Muchas gracias. La FUL agradece tu asistencia.